Entonces continuamos con estos análisis de capacitores, solo que ahora vamos a analizar el capacitor esférico. Vamos a examinarlo, bueno, a analizarlo de la misma manera que hicimos con el capacitor de placas paralelas, solamente que hay que considerar que ahora tenemos a una esfera, la cual también vamos a aplicar la ley de Gauss del campo eléctrico y la expresión por medio de la cual hemos definido la diferencia de potencial. Entonces tenemos lo siguiente. Tengo aquí lo pongo, mi capacitor esférico. Capacitor esférico. Entonces tengo mi capacitor esférico. Tengo aquí una placa que sería la placa central. Lo voy a poner un poco más grande. No, sí, un poco más grande porque así no me voy a la placa central. Entonces mi capacitor esférico. Tengo la placa central. Tenemos un radio A minúsculo. Y tenemos la placa exterior. Tenemos un radio B mayúsculo. B minúscula también. Consideramos que esta placa interior en mi capacitor esférico está cargado positivamente. Muy bien. Y mientras que mi radio exterior está cargado, mi material conductor con radio exterior está cargado negativamente. De tal manera que las líneas del campo eléctrico irían de más a menos. Aquí están líneas del campo eléctrico. Y estas líneas, como se dan cuenta, estas líneas del campo eléctrico son radiales. Es decir, parten de un centro, en este caso, en la esfera de mi capacitor, y se expanden de forma radial hacia afuera. Ahí están, mis líneas del campo eléctrico. Muy bien. Entonces, nosotros ya sabemos que cuando tenemos una carga, la cual es envuelta por una superficie gaussiana, de tal forma que cuando las líneas del campo eléctrico se distribuyen también de manera radial hacia afuera, nosotros vamos a utilizar una simple superficie gaussiana que también es una esfera, de tal forma que el vector normal a la superficie gaussiana coincida con las líneas del campo eléctrico. Por lo que la ley de Gauss del campo eléctrico para este caso se simplifica. Ya sabemos que la ley de Gauss del campo eléctrico dice la integral de superficie del vector de campo eléctrico por la diferencial del vector de campo eléctrico es igual a la carga interna que está aquí, entre la permitividad eléctrica del aire o vacío. Y esto lo puedo reescribir como integral de superficie de la magnitud del campo eléctrico por el vector unitario del campo eléctrico por el vector normal a la superficie gaussiana por la diferencial de área igual a la carga interna entre permitividad igual a la carga interna entre la permitividad eléctrica del aire vacío. Como yo he hecho coincidir las líneas del campo eléctrico con el vector normal a la superficie gaussiana, yo sé que esto se hace 1. De tal manera que la magnitud del campo eléctrico puede quedar fuera por ser constante, es igual a la integral de superficie de la diferencial de área. Esto es igual a la carga interna entre la permitividad eléctrica del aire vacío. Y yo sé, porque ya lo hemos hecho anteriormente, que en este caso sería la integral de la diferencial de área es el área. ¿Pero el área de quién? Pues de la superficie gaussiana, como siempre lo hemos hecho. Siempre hemos obtenido a través de esta expresión las áreas de la superficie gaussiana. En este caso, la superficie gaussiana sería la superficie de una esfera, que es igual a 4pi por el radio. 4pi por el radio al cuadrado, sí, 4pi por radio al cuadrado. Igual a la carga interna entre la permitividad eléctrica del aire vacío. Deje el checo si es 4pi por radio al cuadrado. Sí, 4pi por radio al cuadrado. Entonces, ya no tengo espacio aquí, continúo en la parte posterior de mi hoja. Ya he obtenido, gracias a la ley de Gauss del campo eléctrico, que la magnitud del campo eléctrico por 4pi radio al cuadrado, 4pi por radio al cuadrado es igual a la carga interior, entre la permitividad eléctrica del aire o vacío. De tal forma que gracias a la ley de Gauss puedo definir que la magnitud del campo eléctrico es igual a la carga interna entre 4pi radio al cuadrado por la permitividad eléctrica del aire o vacío. Muy bien, esta expresión me va a ayudar para lo que sigue a continuación.
Yo volviendo a mi imagen y la voy a dibujar otra vez para que no tenga que voltear las hojas. Volviendo a mi imagen del capacitor esférico, de donde tendría líneas del campo eléctrico expandiéndose de manera radial hacia afuera, líneas del campo eléctrico expandiéndose de manera radial hacia afuera, donde tengo mi placa interior cargada positivamente con un radio A, donde tengo mi placa exterior cargada negativamente con un radio B minúscula. Yo puedo utilizar el concepto anterior para definir la diferencia de potencial. Sería el punto 1, sería para aquel en el cual partimos desde la superficie del radio interior A con respecto al centro de la esfera, es aquí, hasta el radio exterior B, cualquier punto del radio exterior B, cuya radio sería desde el centro de la esfera hasta dicho radio exterior B, que en este caso es B minúscula. Entonces yo tendría la diferencia potencial de A a B, sería igual a la integral de contorno del vector de campo eléctrico producto punto de la diferencial del vector de desplazamiento. En este caso, yo puedo redefinir esto como la integral de contorno de la magnitud del campo eléctrico por el vector unitario del campo eléctrico por el vector desplazamiento por la diferencial del desplazamiento. En este caso, yo he hecho coincidir las líneas del campo eléctrico con el desplazamiento, porque las líneas del campo eléctrico va de aquí a acá, al igual el desplazamiento. Las líneas del campo eléctrico van de aquí a acá, al igual el desplazamiento. Las líneas del campo eléctrico van de aquí a acá, al igual que el desplazamiento. Las líneas del campo eléctrico van de aquí a acá, al igual que el desplazamiento. Entonces ahora ya tenemos todo. Entonces, yo al llevar a cabo el producto punto del vector unitario del campo eléctrico por el vector unitario del desplazamiento, esto se hace 1. De tal forma que tenemos que la diferencia potencial del punto A al punto B es igual a la magnitud del campo eléctrico que puede salir de la integral por ser constante, de integral de C de 1 por la diferencial de R. Muy bien. Yo ya sé que para este caso... pero aquí tenemos un detalle importante. No podemos pasarnos directamente a esto, sino que hay un detalle a considerar. Casi se me olvida. Entre el punto A y el punto B. Entonces yo tengo que esto es 1. Y yo tengo que E es igual a ¿quién? Por como estamos manejando el concepto de la esfera, sería carga interna. La carga entre 4pi epsilon radio al cuadrado. Sí, pues es carga entre 4pi epsilon radio al cuadrado por la diferencial de R. Ahora tenemos que R, la distancia, tomen en cuenta que nosotros cuando definimos el campo eléctrico de acuerdo a la superficie gaussiana, cuando la superficie gaussiana es una esfera, y ahora estamos manejando el capacitor esférico, corresponde a una esfera con respecto a la otra esfera. Si se dan cuenta, la superficie gaussiana tiene la misma forma que el capacitor esférico. De tal manera que R que nos permite definir la área superficial de la esfera, sería igual a la R que nos permite definir el radio de la esfera. Entonces esta R estaría siendo y la integral es con respecto a la diferencial del desplazamiento, es decir, de aquí a acá, el mismo radio. Por lo que esta R corresponde a esta R y la integral se quedaría con 1 entre R cuadrado, porque estamos precisamente integrando con respecto a esa variable. Dado que, como lo repito, R sería el desplazamiento de aquí a acá, que al mismo tiempo es el radio de la superficie gaussiana y al mismo tiempo es el radio que nos permite definir al radio de la esfera. De tal forma que esta variable es la misma que la variable R es la misma que la diferencial de R de desplazamiento, por lo que esta R al cuadrado no puede salir del integral. Entonces tendríamos que todo lo demás puede salir carga 4pi epsilon excepto R. De tal manera que tenemos esto será igual a la carga entre 4pi epsilon subíndice 0 de la integral de la diferencial de R entre radio al cuadrado. Muy bien, dejen checo que mi contorno, checo que no falte algo hasta este punto. Acá la carga Q entre 4pi epsilon, aquí encuentro el suelo, 4pi, y ahora yo tendría
Ahora sí voy a integrar esta parte. Sería la diferencia potencial entre el punto A y el punto B. Sería igual a la carga entre 4pi epsilon, sin índice 0. Y vamos a ver la integral de r al cuadrado, 1 entre r al cuadrado. La integral de 1 entre r al cuadrado, que también se puede interpretar como r a la menos 2. La integral sería, su integral sería menos a, creo que ya sé. Menos r, ya. Menos 1 entre r. Dejen checo y esto evaluado del punto A al punto B. Ya está. Pero déjenlo checo. Entonces, como checo, la integral sería... Entonces yo digo r a la menos 2 más 1, r a la menos 2 más 1, r a la menos 1, r a la menos 1 dividido entre menos 1. Sí, está bien, ya quedó. Entonces, evaluada del punto A al punto B, porque recuerden, la integral es del desplazamiento, y el desplazamiento va a ser del radio interior al radio exterior. Es por eso que va del punto A al punto B. Entonces ya tendríamos que el voltaje, y esto se puede reducir a, esto es igual a la carga entre 4pi epsilon índice 0, donde tendríamos menos 1 entre B, sí, menos 1 entre B, el radio de aquí al radio, menos 1 entre el radio exterior, de aquí sería menos 1 entre el radio exterior, de aquí a acá, menos, porque aquí tenemos un menos, como ahora vamos a evaluar esta función en términos del límite inferior, va un menos implícito, menos, que va a multiplicar este menos, ya se hace más 1 entre A, ya quedó. Y ya quedó, ya casi. Bueno, ya casi, porque ahora ya tenemos esta expresión. Sin embargo, nosotros nos falta considerar un último paso. Sabemos que la capacitancia del capacitor es igual a la carga entre la diferencia potencial V, o voltaje. Entonces, esto lo vamos a sustituir aquí, de tal forma que voy a reescribir todo esto en otra hoja, porque ya no tengo espacio, y para que se vea, para que no se pierda el proceso, para que se vea ligado. Entonces tenemos que el voltaje del punto A, la diferencia potencial del punto A al punto B, es igual a la carga entre 4pi epsilon 1 entre A menos 1 entre B. Ahí está. 1 entre B. Y yo sé que la capacitancia es igual a carga entre voltaje, de tal forma que el voltaje es igual a la carga entre la capacitancia. Entonces vamos a sustituir esto acá. Tenemos que la carga entre la capacitancia es igual a la carga 1 entre menos 1 entre B. Y yo tengo esto acá. Esto está dividiendo, pasa multiplicando, dividiendo, pasa multiplicando, de tal forma que me queda 1 entre C es igual a 1 entre C es igual a 1 entre 4pi epsilon 1 entre A menos 1 entre B. Esto es igual a la elastancia. Nosotros entonces sabemos que 1 entre la capacitancia para el capacitor esférico sería igual a esto de acá, esto de aquí. Y yo sé que 1 entre C es la elastancia. De tal forma que la capacitancia sería igual aquí. La capacitancia sería igual a 1 entre... al inverso de todo esto, que es el 4pi epsilon para el capacitor esférico. Entre, que va a multiplicar a 1, entre 1 entre A menos 1 entre B. A ver, vamos a ver si puedo simplificar esto. A ver, creo que puedo simplificar esta parte. A ver. Sí, creo que sí. A ver, vamos a ver si puedo simplificar. Entonces, la capacitancia sería el inverso de esto. El inverso de 1 entre 4pi epsilon es 4pi epsilon. Y luego sería el inverso de 1 entre A menos 1 entre B. Sería 1 entre 1 entre A entre 1 entre 1 menos A menos 1 entre B. Ahora, si yo hago suma de quebrados, ahora voy a ver si esta parte de abajo de esta de acá puedo explicarla. 1 entre A menos 1 entre B. Si yo hago suma de quebrados sería A por B. A por B. Y sería, primero es A por B, entre A, B, menos, vamos a ver, A por B. La primera me da A por B entre A, pues B, menos A por B menos A. Menos A. Y le aplico la ley del sándwich. Y luego esto es igual a
1 entre B menos A entre B. Sería entonces esto es igual a este por este va arriba. A entre B. ¿No? Sí puedo explicar. Este por este va arriba y este por este va abajo. B menos A. Ya, lo he simplificado. Entonces, 1 entre A menos 1 entre B es igual a 1 entre B menos A entre A menos B, y por ley del sándwich, bueno, por ley del sándwich llegamos a la conclusión de que 1 entre A menos 1 entre B es igual a AB entre B menos A. De tal forma que la capacitancia, aquí pongo de tal manera, que la capacitancia para el capacitor esférico es igual a 4pi epsilon por A entre B por A por B entre B menos A. Ahí está. Ya quedó. Y recuerden que A es el radio interior. Recuerden que A minúscula es el radio interior, mientras que B minúscula es el radio exterior. El A es el radio de la placa interna y B es la distancia de la placa externa al centro de la esfera. Bueno, ambos se miden al centro de la esfera. Y para el capacitor de placas paralelas nos queda que la capacitancia del capacitor, para el capacitor esférico, nos queda que la capacitancia de dicho capacitor esférico es igual a 4pi por epsilon subíndice 0 por A por B entre B menos A. Ahí está. Ahora vamos por el capacitor cilíndrico. Ya no tengo espacio aquí y aquí es poco espacio, entonces utilizo la parte posterior de la bola. Entonces tenemos el capacitor cilíndrico. Capacitor cilíndrico. Capacitor cilíndrico cuyo diagrama se va a ver igualito que el esférico, por eso es porque estamos manejando en un plano bidimensional un diagrama tridimensional. Es por eso. Capacitor esférico, lo estoy viendo como si lo partiera desde, bueno, como si lo cortara así, si estuviera así, de repente lo tengo así y lo corto. Capacitor esférico. De nuevo, ya está. Capacitor cilíndrico. De nuevo vuelvo a tener un radio interior A. Lo hago más grande para que se vea bien. No está el factor. Capacitor cilíndrico. Vuelvo a tener un radio interior A y un radio exterior B. A minúscula, B minúscula. De nuevo tengo una placa interna con radio interior A y una placa externa cuya distancia con respecto al centro del cilindro es B, rodeando obviamente tanto el centro del cilindro como la placa interna. Entonces tenemos que mi placa interior o mi material conductor interior está cargado positivamente, mientras que mi material conductor exterior está cargado negativamente. De tal manera que las líneas del campo eléctrico se proyectan en dirección radial hacia afuera, alejándose del centro del cilindro. Muy bien. Voy a recurrir de nuevo a la ley de Gauss del campo, lo que ya hicimos y lo que ya lo hemos visto en las clases anteriores. Voy a recurrir de nuevo a la ley de Gauss del campo eléctrico para definir al campo eléctrico en este ejercicio, lo cual ya hicimos en otras clases, pero lo voy a volver a hacer. Entonces tendría la ley de Gauss del campo eléctrico dice lo siguiente. Tenemos la integral de superficie del vector del campo eléctrico. Producto punto, la diferencial de superficie. La diferencial de superficie, vector de superficie. Esto es igual a la carga interna entre epsilon subíndice 0. Muy bien. Ahora yo tengo, ¿cuál sería la superficie gaussiana que nos conviene tener aquí? La superficie gaussiana que nos conviene tener en esta posición es aquella que estaría rodeando a la placa interior en el cilindro. ¿Por qué? Porque si tenemos una superficie gaussiana rodeando la placa interior la placa interior en el cilindro, en el capacitor cilíndrico, lograremos que la superficie gaussiana tenga vectores normales a dicha superficie, cuya dirección coincide con la dirección de campo eléctrico, por lo que esta expresión se vería simplificada. Entonces tenemos que esto lo podemos escribir como la integral de superficie de la magnitud del campo eléctrico, la integral de superficie
de la magnitud de campo eléctrico por el vector unitario del campo eléctrico por el vector normal a la superficie gaussiana, siendo que ambos son iguales dado que van en la misma dirección por la diferencial de área. Entonces esta expresión puede quedar escrita como la integral de superficie de 1 por la diferencial de área igual a la carga interna entre epsilon subíndice 0. Ya está. Y yo, como estoy manejando una superficie gaussiana que equivale al lado de un cilindro, sé que E por la integral de la diferencial de área es igual al área del lado del cilindro. ¿Y a qué sería igual el área del lado del cilindro? Pues es igual a la circunferencia del cilindro, que en este caso es 2pi por radio, 2pi por radio, por la distancia del cilindro, que lo podemos manejar como altura del cilindro o L del cilindro. Lo van a encontrar en los libros, ya sea como H de height, de altura, H de altura, pero está en inglés por height, o L de large, de largo del cilindro, como L, es lo mismo, H o L. Entonces, que va a ser igual a la carga interna entre la permitividad eléctrica del aire O vacío. Dejen checo si hasta este punto hay algo que falte. No. Entonces, de tal forma que la magnitud del campo eléctrico es igual a la carga entre 2pi r altura permitividad eléctrica. Muy bien. Ahora es el momento de pasar a utilizar el concepto de la diferencia de potencial. La diferencia de potencial dice, ¿sí? La diferencia de potencial, el potencial del punto A al punto B, del punto A al punto B, dice que esta es igual a la integral de contorno del vector de campo eléctrico producto punto de la diferencial de R, de la diferencial del vector desplazamiento. No era unitario. Y esto se puede reescribir con la integral de contorno de la magnitud del campo eléctrico por el vector unitario del campo eléctrico por el vector desplazamiento por la diferencial del desplazamiento. Ahora, yo tengo las líneas del campo eléctrico aquí. Ven proyectándose en radial hacia afuera, alejándose del centro del cilindro. De tal forma, y el desplazamiento se comporta exactamente de la misma manera, con la misma dirección. De tal forma que el vector unitario del campo, tanto el vector unitario del campo eléctrico como el vector unitario del desplazamiento son iguales. Ambos se dirigen partiendo desde el centro hacia el exterior del cilindro proyectándose en dirección radial hacia afuera. Por lo que este producto punto se simplifica. Como este y este son iguales, el producto punto de vectores unitarios iguales es 1. Por lo que en todos estos casos hemos buscado esa simplificación para que la definición de los conceptos sea más simple. Entonces la diferencia de potencial del punto A al punto B sería igual a la magnitud del campo eléctrico, que puede quedar fuera de la integral por ser una constante, la integral de contorno de 1 por la diferencial de R. Pero aquí pasa lo mismo, ya me estaba saltando otra vez el paso, pasa lo mismo que con el capacitor esférico. No podemos sacar inmediatamente el campo eléctrico. ¿Por qué? Por lo siguiente. Entonces tenemos la diferencial entre el punto A y el punto B sería igual a la integral de contorno de la magnitud del campo eléctrico por 1 por la diferencial de R. Esto es así debido a lo siguiente. Esto se puede escribir como 1 carga entre la carga interna entre 2pi, la altura, permitividad, 1 entre R por la diferencial de R. Entonces aquí ya está todo. Carga 2pi y miren, tenemos que esta es la diferencial del desplazamiento y el desplazamiento vuelve a ser ¿qué? El desplazamiento también parte del centro del cilindro y se proyecta el desplazamiento para cualquiera de los puntos en dirección radial hacia afuera, hacia el exterior de la esfera, de tal manera que tanto las líneas del campo eléctrico, el vector normal a la superficie gaussiana y el vector desplazamiento se comportan exactamente igual. Y R, el radio R, estaría definiendo, a la vez que nos permite definir el área de los lados del cilindro, y siendo que la superficie gaussiana responde al lado de un cilindro que cubre a la placa interior, entonces R
sería la misma variable del desplazamiento, que es con respecto a la cual se hace la integración, de tal forma que R no puede salir de la integral. Entonces la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B es igual a la carga interior entre 2pi, la altura del cilindro, entre la permitividad eléctrica del aire vacío, por la integral de C de la diferencial de R entre R. Y entonces tendríamos que esto es igual a la carga entre 2pi, la altura del cilindro, la permitividad eléctrica del aire vacío, ¿está bien? La integral de la diferencial de R entre R. Esto es igual al logaritmo natural de R, evaluado de dónde a dónde, pues de A a B, porque el desplazamiento es justamente del radio interior A al radio exterior B, de A a B. De tal manera que tenemos que la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B es igual a la carga interna entre 2pi, la altura, la permitividad eléctrica del aire vacío, por el logaritmo natural de B menos el logaritmo natural de A. Y por las leyes de los logaritmos, nosotros lo podemos escribir esto como la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B como carga entre 2pi h entre la permitividad eléctrica del aire vacío por el logaritmo natural de B entre A. Ahí está. De B entre A. Y me falta algo. No. Y ahora nosotros sabemos, ya tengo espacio aquí, nosotros lo voy a apuntar todo otra vez acá para que no se pierda. Entonces tenemos la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B es igual a la carga entre 2pi, la altura del cilindro o largo del cilindro, la permitividad eléctrica del aire vacío por el logaritmo natural de B entre A. De B entre A. De tal forma que yo, como sé que la capacitancia es igual a la carga entre la diferencia potencial, lo puedo sustituir esto acá. De tal manera que yo sé esto acá. No, bueno, antes de espejo, ¿verdad? Entonces yo sé que el voltaje es igual a la carga entre la capacitancia. Entonces tenemos que el voltaje es igual a la carga entre la capacitancia, y tenemos que el voltaje de la carga entre la capacitancia es igual a la carga entre 2pi, la altura, permitividad eléctrica, por el logaritmo natural de B entre A. Entonces yo sé que 1 entre la capacitancia es igual a la carga. Igual a 1 entre 2pi, esto acá, por el logaritmo natural de B entre A, y esto es igual a la elastancia, porque si 1 entre la capacitancia es igual a, 1 entre la capacitancia es la elastancia. Ya está. Entonces, si la elastancia es igual a esto, en inverso la capacitancia sería igual a, a 2 por pi por la altura o largo del cilindro, por la permitividad eléctrica entre el aire vacío, y todo esto que está multiplicando a 1 entre el logaritmo natural de B entre A. Y esto aplica para el capacitor cilíndrico. Ya está. Y por hoy sería todo. Nos vemos ya en la próxima sesión del miércoles. Vamos a hacer algunos ejercicios, y no olviden que este jueves es el examen. Entonces nos veríamos hasta pronto. Échenle ganas, estudien, buen inicio, que tengan un buen inicio de semana. Bueno, ya terminamos este día. Nos vemos, échenle ganas, cuídense, que tengan buenas noches, ya desayunan, descansen. Nos vemos el miércoles, hasta pronto.